buenas tardes, bienvenidos, felices de que estén aquí con nosotros en 2x3 en Salud. Como siempre se lo repetimos, lo hacemos con mucho cariño para llevarle orientación e información en salud a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Doris. Yo, a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las de situaciones, todos los pesares. Sí, de todas las situaciones de tipo social, de tipo de salud, de tantas situaciones, estoy contenta. A mí me gusta particularmente el mes de diciembre y lo estamos comenzando. Bueno, sí. Sobre todo que la temperatura ha ido cambiando un Ha poquito, mejorado Tati. la Por lo temperatura. menos a final de noviembre, ya ahora entrando, como dices tú, en diciembre, pues se ha sentido la brisita, como dice la brisita de Navidad. La brisita de Navidad, que no es la tarjeta que está anunciando el gobierno, ¿verdad? De la brisa navideña, la algo brisa así. real, sí. Sí, se siente un ambiente diferente, ojalá y realmente continúe un poco así la temperatura, que las lluvias no, lleguen lluvias, pero no con la intensidad de las que tuvimos hace 2 semanas atrás, que todavía lamentablemente hay familias que no han podido regresar a sus hogares, porque todavía el lodo forma parte de su existencia y tampoco sus ajuares, o sea, no tienen ajuares, no tienen condiciones para vivir dignamente. Así que ojalá y esta Navidad, aparte de anunciar programas, se tome en cuenta realmente a la necesidad de solucionarles esos problemas fundamentales a familias que viven en estos lugares tan vulnerables, porque qué difícil es vivir en un lugar que cuando usted ve que se está nublando, usted está asustado. Tú no tuviste tiempo probablemente durante la semana de ver esta información porque estuviste muy ocupada en ese foro de inteligencia artificial que tu medio junto con otras instituciones desarrolló de manera exitosa. Pero esta semana el ingeniero Pedro Delgado Malagón dijo una cosa emblemática, que era más fácil trasladar la ciudad de Santo Domingo a otro lado que hacer una inversión para la conexión pluvial de todo ese desorden que hay aquí. Ya tú te puedes imaginar lo que significa eso. Eso es un dato hasta escalofriante. O sea, parece que estaremos condenados si el Estado no va haciendo inversión, el Estado y el sector privado, a propósito de que este gobierno tiene tanto con el sector privado, de ir haciendo inversiones poco a poco para mejorar ese sistema pluvial que tanto daño hace cada vez que caen 2 gotas de agua. En la República Dominicana, como tú dices, todavía hay gente que está no entre el lodo, está entre el lodo seco, porque ya ha pasado cerca de casi 15 días de todo eso. Y hay gente guiando, como se dice en el Cibao, con todo ese desorden, sin trastes, sin ajuares, sin comida, sin ropa, sin colchones. Y que haya, Tati, supervisión y planeamiento urbano, porque aquí todo el que quiere salir del campo, como dicen, y llegar a la ciudad, se instala en cualquier lugar, sin que nadie supervise si esa zona es apta para que haya vida, para que haya personas viviendo así. Entonces, todo el que quiere construir un edificio también lo construye y tampoco nadie va y te supervisa y mirar si ese suelo está en condiciones de aceptar un edificio de 10, 12 familias que van a estar consumiendo mucha más agua, el drenaje no está adaptado para eso. Entonces, yo creo que esa es parte de ese desorden. Lamentablemente, como dice este experto, el costo debe ser altísimo, pero yo pienso que se debe empezar, que algo se debe de hacer, porque que si no, tarde o temprano, que es lo que dicen los pronósticos, que el cambio climático va a seguir trayendo estas condiciones de lluvia y de insalubridad. Y eso que tú dices lo hemos visto en sectores de aquí de Santo Domingo. Yo no sé cómo se comportó la segunda gran ciudad del país, que es Santiago, porque ellos no tuvieron tantas inundaciones. No tuvieron tanta lluvia. Pero aquí en los sectores residenciales donde vive la clase alta se inundó. Así es, claro, yo no sé toda la ciudad. Yo no sé si el gobierno quiera comenzar por la parte rica o por la parte pobre, pero por algún lado deberá comenzar. Hay que comenzar y toda esta situación de lluvia, de inundaciones, de lodo, que todavía vive la gente impacta en esa condición, impacta necesariamente la salud. Y en un país donde ya teníamos una epidemia de dengue bastante alta, donde había un brote fuerte de cólera en el sur y todavía sigue, donde las enfermedades respiratorias, las mismas autoridades han dicho que se adelantó llegó antes de lo esperado. Entonces, imagínate tú el caldo de cultivo que es toda esta situación ambiental. Dori, quiero, antes de que nos vayamos, tienes razón en lo que planteas, es el espacio donde tenemos para hacer opinión y emitir nuestra opinión, porque en la otra parte nosotros no somos articulistas de opinión. Para decir, esta semana publiqué un trabajo sobre
un documento que fue filtrado a los medios de comunicación del Ministerio de Salud Pública dando a conocer la real cantidad de defunciones por dengue. Mientras el Ministerio de Salud hablaba de 21 hasta ese momento, ese documento hablaba de 153. Fui prácticamente desmentida, me dijeron que no, que ese documento no era de salud pública. Por supuesto, tú sabes que te condenan en las redes sociales, te dicen que si eres de otro gobierno, que si todo eso. Sí. Pero posteriormente, cuando tú, me dicen uno de los muchachos de cámara que sí, que eso es lo que dicen, cierto. Te dicen de todo, como tú me decías fuera de cámara, ciertamente estamos acostumbradas a eso. Cuando tú sacas un trabajo crítico, eres enemiga del gobierno, o eres de un partido, o te... Tenemos muchos años viendo esa situación. Sí, pero lo que quiero decir es que posteriormente el Ministerio de Salud dice que el documento es un documento crudo, es decir, ya no desmienten el documento. Ya no dice que no existe, ya sino no dicen que es no crudo. existe, sino que es un documento crudo que se clasifica y que de esa clasificación ellos tienen 21 defunciones. Perdón, Tati, que de esos documentos crudos es lo que siempre hemos estado nosotros trabajando. Exacto. Ahora que se está hablando de que hay que pasar esas muertes o esos datos por un sedazo, por un análisis, por una evaluación, pero antes nosotros trabajábamos esos documentos crudos. Correcto. Y entonces hago el comentario, Dori, porque uno tiene que defender, y este es el medio para defender, autodefender en este caso la credibilidad que uno tiene como no como comunicador, nosotras no somos comunicadoras, nosotros somos periodistas formadas en la academia y después con una especialidad en el área de salud. Y esto es válido para quien le habla y es válido para mi compañera. De manera, yo cuando veo una nota, una historia calzada con el nombre de Dori Pantaleón, si quisiera copiarla, la copiara igual porque no tengo la menor duda que es real. Igualmente pasa con quien les habla. Entonces, eso de desmentirme a mí ya me tiene sin cuidado. Así mismo es. Los datos están ahí, salen a la luz, o sea que no tenemos ni que preocuparnos. Y la gente, las personas que nos siguen, que conocen nuestra trayectoria, saben que nosotras no somos personas de inventar informaciones, porque no tenemos ningún interés. Ni necesidad. Ni necesidad ni interés más de que las cosas se solucionen y que sean para el bien común, para el bien colectivo. Así es. Vamos a dejarlo hasta aquí, Tati, nos vamos a una pausa. Y regresamos en un momentito con nuestra invitada de la tarde, que con ella vamos a hablar de muchísimos temas vinculados a la salud y a lo que acontece en este momento en República Dominicana. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Para nosotras, para Doris Pantaleón y quien les habla, es un verdadero placer, honor tener con nosotros a una mujer que fue muy mediática en un momento dado. La hemos entrevistado mucho para nuestros respectivos medios impresos para los que trabajamos, pero no habíamos tenido el gusto de tenerla con nosotros. Es la doctora Evangelina Soler, neumóloga, y una mujer que ha estado presente en muchísimos momentos importantes en la vida del país. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, querida Altagracia. ¿Cómo está? Un placer de estar con ustedes. Qué bueno, Evangelina. Tal como lo dice Tati, la verdad que siempre te entrevistamos mucho para el periódico Hoy, periódico Listín Diario, donde laboramos, pero aquí en el programa no habíamos tenido el placer de conversar contigo. Y queremos empezar, Evangelina, hablando de la situación del país en este momento, nuestra situación en materia de virus respiratorios, que se dice que están circulando muchísimo a la vez. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estamos viviendo? Mira, desde hace más de un mes se ha experimentado un aumento importante y comparando con años anteriores, especialmente antes de la pandemia, se puede ver un registro de mayores casos de procesos virales y no tan solo el aumento de los casos de procesos virales en la población infantil y también en la población adulta vulnerable, sino también que virus que anteriormente no afectaban con tanta incidencia, lo estamos viendo actualmente de una manera preponderante, como el caso del metaneumovirus, el virus sincitial respiratorio. Ya conocíamos que estos meses fríos, pues siempre está el virus de la influenza, están los rinovirus, están otros virus que no son tan conocidos, pero para sorpresa nuestra, estamos viendo importante casuística de niños afectados con el virus del sincitial respiratorio, pero también adultos, que no era lo habitual. Común, ¿verdad?
Lo común es que tú tengas el virus del sincicial respiratorio en una población de 9 meses a un año, año y algo, pero ni siquiera en la población de niños escolares era frecuente y lo estamos viendo. En escolares también. Entonces, es un verdadero fenómeno lo que está ocurriendo con este virus. Pero uno puede entender que se han exacerbado, por ejemplo, las consultas y los ingresos. Sé que es una de la primera causa de ingreso, por ejemplo, en el hospital Robert Rick Cabral. Definitivamente. Todos los pediatras hace un mes y medio, 2 meses, están abarrotados de casos de procesos respiratorios, no solamente el sincitial, tenemos el metapneumovirus, tenemos el virus de la influenza. O sea, todo ha sido bastante diferente a lo ocurrido anteriormente. Y recuerdo que en entrevistas anteriores, especialmente en los años de pandemia, nosotros, luego de acceder a unas informaciones de los organismos internacionales, hablaban de que era muy probable que luego de la pandemia surgieran nuevos casos y aumento importante de casos de afecciones virales. Y que la tendencia, pasando los años, va a ser del resurgimiento de casos, inclusive de virus no conocido por la población. ¿Y los ingresos, Evangelina, cómo están ahora? ¿Hay aumento en los ingresos? Sí, la población infantil, como les dije, tiene alrededor de 2 meses con un aumento importante de los pacientitos hospitalizados por estos virus, pero también la población de adultos, porque estos niños infectan a los abuelos, infectan al conglomerado familiar, especialmente los que tienen factores de riesgo, y por esta razón pues también hemos visto un aumento de los casos de pacientes hospitalizados y que empeoran su estado de salud. ¿Cuándo y por qué se ingresa un infante, por ejemplo, de, qué sé yo, de 1 a 6 meses que se infectó con un virus respiratorio de esto? ¿Y cuál es el criterio para tratamiento ambulatorio? Mira, hay un proceso que se da con los procesos respiratorios y es la deshidratación. La deshidratación se da por 2 motivos. El primer motivo es porque la mayoría de estos procesos respiratorios producen fiebre. Entonces, cuando produce fiebre, la fiebre deshidrata. Pero también algunos de esos procesos se acompañan de evacuaciones diarreicas, potencializa más la deshidratación. Pero si tomamos en consideración que cuando un niño está tosiendo pierde grandes cantidades de líquido, cuando tose, cuando emite secreciones nasales, cuando vomita, pues es la primera causa de hospitalización en esos niños. La deshidratación es el factor que más descompensa a un paciente con cualquier estado, hasta un sano. Imagínate un paciente ya con un estado de debilitamiento. Entonces, los criterios para tratarlo ambulatorio son precisamente la deshidratación, el estado de disconfort, porque un niño que está toda la noche tosiendo, que no está ingiriendo alimentos, que está vomitando precisamente por la misma tos, pues es muy probable que tú tengas que tratarlo. Y se toman medidas, básicamente medidas de sostén, para tratar estos procesos virales, que no hay un tratamiento específico, pero que sí tú tienes que manejarle la fiebre, que tiene que manejarle todo el proceso de los vómitos y demás, y esos son los criterios que se emplean básicamente. ¿Y en adultos se está manifestando igual también? ¿Y ese mismo criterio para tú decir hay que ingresar a este paciente o lo puedo seguir manejando ambulatoriamente? La deshidratación es el componente más importante tanto en la población infantil como en la población envejeciente. Y se toma mucho en consideración los factores comórbidos que acompañan a ese adulto, especialmente los adultos mayores, porque muchos de ellos con una simple gripe, con una simple afección viral, pues pueden descompensar un proceso cardiovascular, pueden descompensar un proceso renal, pueden descompensar un proceso preexistente de cualquier forma en que el organismo se vea debilitado. O sea que, perdón Tati, que no es tan sencillo decir, es una gripe, yo me voy a quedar en la casa, que la gente tiende a decir, no, es una gripe, yo la voy a tratar. O sea que no es aconsejable quedarse simplemente en casa antes de buscar ayuda médica. No es aconsejable quedarse, por la sencilla razón que te explicaba. Una simple fiebre te deshidrata, un simple moqueo, el moco se produce básicamente por agua. O sea, desde que una persona está moqueando, ya está descompensando la osmolaridad de su cuerpo, a la cantidad de líquido que se debe de establecer para un buen funcionamiento orgánico.
ya tú lo tienes comprometido desde que la persona comienza a producir esa gran cantidad de moco, porque el moco que se distribuye a través de las glándulas mucosas en los pulmones y en las vías aéreas superiores, viene con una cantidad importante de agua. Entonces, ya por ese solo aspecto, el paciente comienza a descompensarse. Si le suma que también estuvo con sudoración durante la noche. Por la fiebre. Por la fiebre y aún sudoración, porque hay pacientes que no aumentan la temperatura, como los envejecientes, no tienen ese registro hipotalámico para regular y aumentar la fiebre, que es una señal, porque ya la inmunidad se deteriora un poquito, pero sudan. Entonces, esa sudoración hace que se pierda mucho líquido y eso lo descompensa. Bueno, doctora Evangelina Soler, neumóloga, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales. Cuando regresemos, doctora, nos va a decir cómo se infectan, por ejemplo, los bebés, los pequeñitos de 1 a 6 meses, ¿quién los infecta? ¿Cómo se infectan? ¿Cómo contraen el virus? Regresamos ahora con la doctora Soler. 2 por 3 en salud. Estamos conversando en 2x3 en salud con la doctora Evangelina Soler, neumóloga, especialista en todos estos problemas respiratorios que estamos viendo en este momento en República Dominicana. Doctora, la pregunta de Altagracia, antes de irnos a la pausa, ¿cómo se contagian, sobre todo estos niños tan pequeñitos, menores de 6 meses? Y luego lo vamos a extender a la población en general, porque todos estamos en riesgo, supongo yo, de infectarnos en cualquier momento. Voy a comenzar con un detalle que muchas madres, sobre todo las primerizas, desconocen, y es que a los 15 días más o menos de que un bebé nace, se produce lo que es la rinitis del recién nacido. Es cuando ya la inmunidad que viene propia de la madre comienza a bajar, entonces se produce esta rinitis que ocurre, eso es prácticamente en todos los bebés que se experimenta. Pero cuando un bebé produce un proceso respiratorio, casi siempre es que el entorno, ya sea la madre, el padre, la nana que lo cuida, la señora de apoyo en la casa, los hermanitos que están en el colegio son los que generalmente le traen el virus. A esos pequeñitos. A esos pequeñitos. ¿Los medio ambiente? Los virus producen afección persona a persona. Son de los microorganismos que más están relacionados con ese componente de que si yo estoy enferma, te puedo transmitir, y el conglomerado familiar se afecta por este motivo. Ya un poquito más grande, pues los niños se infectan en las áreas de los colegios, en las áreas preescolares, en las áreas de cuido. Son las formas más frecuentes de que se contagien los niños ya en edad escolar. Están en contacto uno con otro ya en y el esta sistema área. inmunológico está descubriendo, se está despertando y se está fortaleciendo, y lo hace básicamente con esto, o sea, reconoce los virus de los compañeritos y entonces ellos lo llevan a la casa. Pero digamos, no es hasta necesario, no sé si es una herejía lo que yo voy a preguntar, hasta necesario que el cuerpo desarrolle, porque un cuerpo no puede vivir la vida entera sin contacto con virus. No sé, explíqueme esa parte, doctora, que por ejemplo un niño, tú no lo puedes tener en una taza de cristal para que no se enferme. ¿Ese contacto con virus no es también importante, doctora? Definitivamente, el sistema inmunológico está dado de 2 condiciones: las células que tenemos de manera innata, que nos defienden, y la inmunidad que se va adquiriendo a través de los años. Por ejemplo, a los que nos dio sarampión cuando pequeños, ya tenemos esa inmunidad. Ya no nos vuelve a dar sarampión porque ya tenemos nuestras células que reconocen el virus del sarampión. Entonces el organismo, no tan solo con los virus, sino también con ciertas bacterias, va creando sus propias defensas. Entonces exponerse al medio externo siempre es beneficioso, porque esos niños que están saludables, cuando se exponen a otros niños y reconocen los microorganismos de los otros niños, pues van creando sus propias defensas. O sea, que comparten y se van poniendo más fuertes, o sea, se van fortaleciendo su sistema inmunológico. Doctora, usted hablaba del metaneumovirus. Ese no lo habíamos escuchado en estos últimos días. Sí, pero hay una presencia importante de él que le estamos reconociendo. Lo que pasa es que cuando tú no buscas las cosas, no las reconoces. Sí. Cuando el COVID, que nos dio la oportunidad de identificar, ¿es COVID o es otra cosa que tengo? Se comenzaron a hacer los paneles respiratorios. Exactamente. Entonces comenzamos a ver el comportamiento de muchos pacientes que venían con una gran agresividad,
pero veíamos sobre todo radiográficamente que no era COVID, decíamos, pero que es tan agresivo, que me está dando este componente de afección tan importante y no es COVID, ¿qué es? Déjame investigar a ver qué es lo que tenemos. Entonces aquí viene el reporte de un metaneumovirus. Y el metaneumovirus, que lo vemos que afecta básicamente a personas debilitadas, personas mayores, pero le estamos viendo también la población infantil. Y todo este brote que han tenido los pediatras hace 2 o 3 meses atrás, no tan solo el componente de la influenza y no tan solo el componente del sincicial respiratorio, sino que también cuando investigan y hacen el panel, pues ahí tienen el metaneumovirus. Y es un virus muy importante porque muchos de los adultos mayores, y recordando que la mayoría de las personas que entran a una unidad de cuidado intensivo, que entran a un centro hospitalario, muchos terminan sus días, aunque sean cardiovasculares, aunque sean pacientes renales, aunque sean pacientes con otras afecciones pulmonares, terminan sus días con una afección viral, respiratoria o una complicación de gérmenes nosocomiales bacterianos. ¿Y qué diferencia hay del comportamiento en mi sistema, en mi cuerpo, en mi economía humana, de ese virus con respecto a otro? ¿Cómo impacta mi cuerpo? Mira, este metaneumovirus es altamente agresivo porque debilita de manera importante todo el organismo. Y entonces cuando tú tienes un paciente con una diabetes, tú sabes que los diabéticos tienen la inmunidad deteriorada, pues afecta el riñón porque afecta todo lo que es el sistema, deshidrata, al paciente le da mucha fiebre, entonces se afecta todo el organismo y esos son pacientes que por lo regular hay que hospitalizarlo. Doctora, entonces es importante hacer el panel respiratorio para detectar qué tipo de virus es que afecta a la persona. Es muy importante hacer el panel porque hay virus que tú lo puedes tratar, hay moléculas que están ya registradas y que se han demostrado científicamente que mejoran al paciente. El coronavirus es uno de ellos, el virus de la influenza. Hay otros virus que sencillamente no tenemos una estrategia terapéutica farmacológica para tratarlo, pero tú puedes tener la certeza de que con una buena hidratación, que con un buen soporte, tú puedes mejorar la calidad del paciente y no llevar al paciente a una descompensación y a una hospitalización. ¿Y el COVID, doctora, sigue también latente junto con estos otros virus respiratorios? Sí, el COVID ha bajado un poquito la incidencia, pero hay casos. Yo he tenido casos hospitalizados de COVID reciente. He tenido casos en mi consulta. Tengo pacientes actualmente en tratamiento del COVID. Entonces, para la población que está viajando, es un llamado porque aunque nuestro país no está tan importante, no hay una incidencia tan importante del COVID, aunque se ha mantenido, como dijimos en los días de pandemia, que es muy probable que este virus se iba a mantener, claro, se ha mantenido. Pero lo que hemos visto es las personas que vienen, que están viajando sin mascarilla, lo contraen, ya sea en las ciudades que han estado o en el avión. Entonces, esos virus, esos paneles respiratorios, volviendo al tema de los paneles, ¿son en sangre, doctora? No, hisopados nasales. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir, doctora, con su anuencia, a una pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero que volvamos al tema del virus sincicial respiratorio, porque sé que ya Estados Unidos tiene vacunas para los infantes sobre todo, y usted me va a hablar de esa vacuna, si está en el país, si se están haciendo gestiones para que la traigan, que regrese al país, que esté en el país. Volvemos ahora en un momentito con la doctora Evangelina Soler. 2x3 en salud. La neumóloga Evangelina Soler es nuestra invitada de esta tarde. Doctora, actualmente se ha estado hablando de una neumonía que se ha detectado en China. Ya la OMS ha hablado sobre este tema, pero ¿qué informaciones tienen ustedes como neumólogo? ¿Qué es lo que se está viendo en este momento? ¿Y qué el país podría prepararse? ¿Qué podría llegar al país? Mira, tú sabes que el manejo de la información china es un poquito como hermética. Sí. Entonces, en principio, ellos solamente sacaban la información de que eran diferentes variedades de virus, lo que está moviendo toda la población mundial, que en nuestro país no ha sido excepción del caso. Hay definitivamente un aumento de todos esos virus que hemos mencionado, sincicial respiratorio, la influenza, el mismo COVID, el metaneumovirus, otros virus de menor importancia. Eso es lo que ellos informaron al principio, pero a medida que ha ido pasando el tiempo,
han sacado algunas informaciones del resurgimiento de otras variantes del virus de la influenza. Ustedes recuerdan que el virus de la influenza H1N1 del 2009, recuerdan esta cepa, que fue una cepa que ocasionó mucho daño en todo el mundo y se constituyó en especie de... Bueno, prácticamente se declaró una pandemia en ese momento, en el 2009. No tuvo tanto estrago, pero sí hubo una gran cantidad de personas que murieron y continúan muriendo porque las estadísticas de la influenza, la mortalidad, la gente no le da mucha importancia, pero es una mortalidad de alto impacto. Entonces, hay una variante, hay varias variantes de esta influenza A y ellos están de manera particular poniendo atención a la variante de la influenza H9N5, que está ocasionando muchos estragos y es muy probable que sea una de las causas que más está llevando a esa población infantil y de adultos mayores a los centros de salud. Y además hay otro virus que se está constituyendo como una zoonosis, del cual se está estudiando, pero no hay mucha información. Entonces es muy probable que eso es lo que tiene todavía un hermetismo, así como tenían el coronavirus de inicio, que no se decía mucha cosa de él. Es muy probable que toda la información se esté desplegando con estos dos virus. Pero básicamente todo el mundo está ahora mismo con el impacto de los procesos respiratorio a destiempo, porque lo que veíamos que iniciaba entre noviembre y diciembre, vimos que comenzó en septiembre, octubre. Entonces, es un comportamiento un poquito diferente a lo anterior visto, pero tiene que ver mucho con todos estos virus que mencionamos. ¿Cómo protegernos, doctora? ¿Cuáles son las mejores medidas que la población debe adoptar para evitar infectarse? Excelente pregunta, Doris. Mira, la gente ha visto las imágenes en China, todo el mundo anda con su mascarilla en esos centros de salud. A mí me sorprende que los pacientes míos que vienen infectados, que saben que tienen algo, vienen y se presentan en la oficina sin mascarilla y nosotros tenemos que estar supliéndole mascarilla. Entonces a los viejitos que llegan con otras razones que no están infectados, yo les digo, no se monten en un ascensor sin su mascarilla. No se monten en un avión sin su mascarilla. Ahora esa población nuestra que viene a visitarnos, que viene a visitar a sus familiares, utiliza su mascarilla en los aviones. Los aviones son altamente contaminados. Doctora, hace un tiempo la doctora Natalia García, Dori y yo tuvimos la oportunidad de ir a la puesta en circulación de su libro en Santiago, escribió un libro, y Dori, que ya presagiaba el impacto del cambio climático hace como 5 o 6 años. Ese cambio climático, tomo las referencias de su libro para decirle, ese cambio climático, ustedes que estudian esos temas respiratorios, ¿cómo está desde ya impactando la salud respiratoria de las personas, niños, adultos o jóvenes? Definitivamente, mira, se ha hablado mucho del cambio climático, se ha hablado mucho de los glaciales y su descomposición, se ha hablado mucho de microorganismos que tienen ancestralmente, que están ahí, que no están registrados, de hecho, en la literatura médica, que no se conocen, y otros que se conocen, pero que han prácticamente desaparecido del arsenal de microorganismos que conocemos y que polulan actualmente. Entonces, lo que se piensa es que todos estos glaciales, al descomponerse, están dejando en surgimiento estos nuevos microorganismos. Y se piensa que la nueva gran pandemia se va a originar a partir de estos descomposición y de estos países nórdicos, precisamente por estos microorganismos que están en los suelos, y que todos estos cambios climáticos y que el mismo auge de la población y todo esto que hemos transformado, tú sabes que el suelo hoy es totalmente diferente a lo que fue hace 100 años. El plástico, doctora, todo el plástico, el daño al microsistema, al ecosistema, a la marina, a la fauna, todo esto tiene como resultado que la descomposición del medio ambiente haga que se resurja un nuevo microorganismo y que microorganismos que ni siquiera conocemos. Que el cuerpo no está preparado, nuestro organismo no está preparado, que no tiene defensa, como hablábamos anteriormente de las defensas existentes en nuestro organismo, porque
son totalmente nuevos. Pues como diría Ana Belén y Víctor Manuel, dos grandes cantautores españoles, estamos haciendo un gran proyecto para el mal, los seres humanos, porque somos los seres humanos. Y los estados, por ejemplo, perdón, Estados Unidos, con Trump a la cabeza, no firmaron el protocolo de Kioto. Se habla mucho de todo eso en los seminarios internacionales, pero Estados Unidos se salió de la firma del protocolo de Kioto para impactar y hacer correcciones al 2030. Y ya estamos. Pero ¿cuáles acciones están haciendo? Sería buena la pregunta también, pese a que se firman todos estos acuerdos, yo pienso que la vida sigue igualita, o sea, que se siguen haciendo las mismas cosas de poca protección. Tenemos que poner nuestro granito de arena. Mira, cuando llega un visitador a mi consulta con un frasquito, con 10 cc o 30 cc de una muestra, y viene con una caja, con un plástico, con un inserto, con una etiqueta de papel, yo les digo, para elaborar una rema de papel se necesita la tala de más de 30 árboles adultos. Y se necesitan miles de galones de agua para producir una rema de papel. Entonces yo no lo voy a recibir a ustedes cuando ustedes vienen gastando una caja, para una cosita, un inserto para una cosita así, que no se lo voy a dar a ningún paciente, porque eso es algo ridículo. Entonces, a partir de ahí yo estoy haciendo mi contribución. Haciendo conciencia. Haciendo conciencia, porque eso es crear conciencia. La industria no sabe que le está dañando la espalda a los pobres visitadores médicos con un carrito lleno de muestras inservibles que los médicos la botan, la desperdician. Porque no le van a resolver el problema a ningún paciente con 30 cc, muchos de ellos ridículamente con 10 cc, con una pastillita. Con una sola pastillita, sí. Doctora, sí, cuando estábamos en la sesión de prepararnos para acá, hablábamos en el canal, hablábamos de la parte epidemiológica y de los registros. Sé que es un aspecto que a usted le preocupa también. Solo sabemos que las enfermedades respiratorias llenan las consultas para esta temporada, y creo que para abril, por ahí, que se exacerban las alergias, pero hay data en el país. Podemos hablar de data en términos de ingresos, de las consultas que sabemos ya que se exacerban para esta temporada, pero epidemiológicamente nosotros tenemos un sistema organizado para eso. No, nosotros en eso estamos así, no en el suelo, no, estamos en el subsuelo, porque hay enfermedades de notificación obligatoria, los centros están obligados a notificarlo al ministerio, pero la mayoría de los procesos respiratorios que no son de notificación obligatoria no se les notifica a nadie, entonces no se registra en ninguna parte. Nuestro país no tiene registro de ninguna de esas enfermedades. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una práctica privada, yo tengo un paciente que me llega con un panel respiratorio, recibo 15 a la semana con este mismo virus, me preocupa, pero si no es de notificación obligatoria, eso se va a quedar archivado en mi consulta, en mi computadora. Así mismo, no así llega a donde tiene que llegar, y cuando llega a donde tiene que llegar, no sé si hacen lo que tienen que hacer. O sea que las enfermedades respiratorias deberían estar formando parte de la notificación obligatoria, Evangelina. Claro que sí, sobre todo porque estamos hablando de que hay componentes de esos virus que están cambiando, se está cambiando, o sea, lo que anteriormente teníamos, por ejemplo, yo sé que de notificación obligatoria el virus de la influenza, pero mi data nadie la recoge. Y si yo quiero hacer una notificación del virus de la influenza, ¿a quién se la voy a mandar? ¿A dónde voy a llamar? Cuando yo fui presidente de la Sociedad de Neumología, tuve la oportunidad, un acercamiento con las autoridades para crear una simple herramienta donde el neumólogo, todo el mundo tiene un celular inteligente, y yo puedo el viernes, al final de mi consulta, decir: revisé, tuve tantos metaneumovirus en la semana, lo voy a mandar a una plataforma. Eso no es una cosa. No existe eso, donde tú mandar eso, entonces. No existe. Y eso es algo sencillo. Y por ejemplo, a mí me preocupa, hay tipos de neumonías graves en adultos y en niños, ¿cierto? ¿Se conoce la mortalidad en el país? ¿Se sabe qué cantidad de personas fallecen por neumonía tratada o no tratada, doctora? Debería de existir esa data, porque cuando se llenan las actas de defunción se debe de destacar la causa de muerte. Pero es que cuando se hacen las actas de defunciones, por ejemplo, con el COVID, nunca se me va a olvidar que las 12,000 muertes de COVID,
que después dijeron que no, que se estaban mal llenas esas actas, doctora. Es un problema que nosotros tenemos en nuestro Es grave país, que en el tenemos país. que mejorarlo, definitivamente. Hay que mejorar esas cosas. Aquí todo el mundo descalifica al otro cuando tú tienes un dato, doctora. Cuando tú dices la información, es así, pero muchas veces la información que se relata no es para dañar nada, sino para que se tomen las Establecer. debidas Así acciones mismo correctivas es. para defender a una población que es vulnerable. Ese es el propósito y esa es su preocupación. Y sabemos que desde el COVID está usted hablando de esa situación, de que haya data para que haya políticas, para que haya soluciones a esta situación. Y eso es lo que uno también al momento de escribir también busca, que en el país se vayan mejorando esas cosas. Doctora, ¿tienen ustedes casos ahora? Todas estas enfermedades, los síntomas iniciales se confunden, sobre todo la fiebre, que es esa característica inicial, y sabemos de la epidemia de dengue. ¿Ustedes reciben pacientes que tienen ambos diagnósticos? Definitivamente. Actualmente, hace unos días, yo con mi condición de internista tuve la oportunidad de ingresar a un joven con un dengue que ya tenía un comportamiento apuntando a ser un dengue complicado, pero comparten muchas características los virus, las fiebres, el estado de debilitamiento, el malestar general. Entonces, los virus en sentido general debilitan el cuerpo y hacen que se desarrollen otros. Por ejemplo, el virus del dengue. Una persona con dengue tuve que es muy frecuente que venga con amigdalitis también, porque tenemos gérmenes que viven en esta zona y cuando el cuerpo se debilita, pues resurgen otros procesos infecciosos. Entonces se mezcla la sintomatología y tú puedes confundir pensando que es un sincitial y es sencillamente un virus de la influenza, o pensando que es un coronavirus, es un metaneumovirus, porque comparten muchas características clínicas. Usted me hablaba de que nos hablaba hace un ratito de los paneles respiratorios. Esos paneles respiratorios, antes de irnos a pausa comercial, ¿están cubiertos por la Seguridad Social o hay que cantearse económicamente con ellos? Aquí un llamado a las ARS para que apoyen a los pacientes. Definitivamente cuestan 11,000 pesos. Dios mío. O sea que cada paciente que se va a hacer un panel tiene que soltar de su bolsillo ese dinero. Nos vamos con esta bomba, es una bombita, porque francamente afecta a los bolsillos, el gasto de bolsillo de los afiliados al sistema de seguridad social, a las ARS y al Consejo Nacional de Seguridad Social, que debe modificar ese plan. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, doctora, a mí me gustaría que usted nos hablara de cómo se protege un neumólogo que cuida a tantas personas enfermas, que recibe tantas personas con virus en su consulta. ¿Qué hacen ustedes para no enfermar? Regresamos ahora con la doctora Evangelina Soler. 2x3 en salud. Bueno, Doris en su libro, que dicho sea de paso el anuncio, está encuesta, historias que no se olvidan, es muy amiga de estas historias, de las grandes historias que impactan a uno en el periodismo. Uno va al médico para que lo cuide, para que lo sane, para que le ayude con su salud, pero ¿cómo se cuida un neumólogo que atiende a tantas personas enfermas? Mira, 9/3/2020, yo comienzo a sentirme extraña. Estamos hablando de COVID en su buena. Sí. En su Me buena. comienzo a sentir extraña y llamo a una persona en salud pública. Yo, mira, manda a alguien a tomarme la muestra. Yo te cogía. Estoy cogida, como dice el haitiano en la frontera. No, doctora, no, ¿qué va? Y va el epidemiólogo precisamente que me toca en mi zona y es el de mi clínica. Y yo le digo, yo tengo COVID. Y él, no, que va, yo tengo COVID. Así que cuídense, aléjense que tengo COVID, yo con mi mascarilla. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tuvimos la información de que había un virus con un comportamiento muy agresivo, yo particularmente comencé con todos mis compañeros de mi clínica, con toda mi familia, con todos los amigos, era como una llamada repetidora. Comienza a tomar vitamina D. Comiencen a tomar vitamina D. Tomen vitamina D. Y definitivamente se demostró que la vitamina D, conjuntamente con otras medidas de soporte nutricional,
favorecieron el no desarrollo de enfermedades graves en el coronavirus. Lo demostraron los italianos viendo que algunas personas con menos edad fallecían y comparaban factores de riesgo similares y buscaron por qué estos murieron, por qué estos no murieron. Y se encontró, fue un estudio que se hizo, sí. Se encontró que los que tenían niveles elevados de vitamina D tenían menos riesgo de desarrollar un COVID agresivo. Y esa información yo la tenía porque desde que era residente de neumología, recuerdo que a los pacientes con EPOC se les protegía con el uso de perlitas de bacalao, de aceite de bacalao. Mira qué dato más curioso, importante. Y recuerdo mi madre cuando había proceso de conjuntivitis en el sector, a mí nunca me dio ninguna enfermedad de esas, porque mi mamá siempre nos daba perlitas de aceite de bacalao. Y ustedes lo recuerdan, que estaban las emulsiones. Y emulsión de Scott, decía la gente. Y definitivamente protegen. Y el hecho es que la vitamina D, más que una vitamina, es una superhormona, ya se sabe, y cuando los niveles están en óptimas cantidades en el organismo, protegen contra los procesos infecciosos. Entonces, tener los niveles de vitamina D, aunque te dé el virus, te da menos agresivo. Y no como dicen, porque eso tendrán que revisarlo, no como dicen los parámetros de laboratorio, de que de 30 hacia arriba es normal. Lo ideal es tenerlo entre 60 y 80. Así dicen las sociedades especializadas. O sea, entiendo que dentro de un tiempo esos rangos van a tener que ajustarlo, porque una persona tiene 30, pero es muy variable. La vitamina D, tú tienes supuestamente los rayos del sol para fijarla, pero ¿qué pasa? Que nuestra tez no permite que se fije tan bien y por eso tú encuentras una alta incidencia. La mayoría de la población tiene la vitamina D baja. Exacto. Tú tienes una alta incidencia de vitamina D baja en nuestro país y la gente dice, pero ¿cómo hacer si yo cojo muchísimo sol? Pero ¿qué pasa? Que además de que la tez no nos permite... Porque somos morenos. Porque somos morenos, porque hay una alta capa... Vamos a decir más que moreno negro, que es el término real, que la gente no le gusta. Pero también con la edad, la fijación se va perdiendo a través de los rayos del sol. Entonces hay que suplementar la vitamina D en niños, en adultos y en adultos mayores. Hay que suplementar correctamente. ¿En perlitas podría ser? Viene de diferentes concentraciones. Vienen en soluciones como aceitosas, pero también vienen en perlitas, con unidades para los pediatras, para el requerimiento individual, porque una persona puede requerir menos o más. Hay nutrientes que te pueden aportar, pero no todos, y son muy escasos los nutrientes que te aportan los niveles adecuados de vitamina D. Perfecto. Tú tendrías que comer pescado diariamente y una dieta no debe de ser a base de pescado solamente. A base solamente. de pescado porque tiene otros riesgos. Exacto. Entonces, es importante que la población sepa que debe de suministrarse vitamina D. Y el uso de la mascarilla nunca falta en mi consulta. Que usted se fue a su papel de médico orientando a la población muy bien, pero no me dijo permanentemente cómo usted se cuida. La mascarilla, vitamina D y mascarilla. Y la higiene. La higiene, lavarse las manos. Yo uso en mi oficina siempre estos sustancias para limpiar el tope, limpiar todos los dispositivos. Nos lavamos la mano entre un paciente y otro, correcto. Que es lo normativo, es lo correcto, tanto para la protección del propio. Los protocolos. Definitivamente. Y en nuestras familias, ¿cuáles son esas medidas rigurosas que deberíamos no haber perdido? Con el COVID se mantuvieron bien activas, pero yo sé que han ido bajando. ¿Cuáles son esas acciones, esas medidas que como familia debemos adoptar ante todos estos virus respiratorios? Mira, salvaguardar a los que tienen más de 60 años. Cuando vienen los chiquitos, que vienen mocosos, que vienen tosiendo, que están haciendo fiebre, no se lo lleven a los abuelos. Por favor, no se lo lleven a los abuelos, por favor. Esos son los que pagan las consecuencias generalmente de más situación crítica. Esos son los que pagan la consecuencia. Las embarazadas deben de cuidarse, porque las embarazadas disminuyen la inmunidad en su estado de embarazo. Entonces, el virus de la influenza es catastrófico en una embarazada. En las embarazadas. El COVID es catastrófico en una embarazada. Aquí no se le gusta que se hable mucho de usar mascarilla, pero debería seguirse, por ejemplo, el que tiene esos procesos respiratorios.
todo el que va a un centro de salud en tiempo de alta incidencia, como es ahora, tiene que ir con su mascarilla. Todo el que se monta en un ascensor en un centro de salud debe de ir con su mascarilla. En una guagua de transporte público. En una guagua de transporte En el público metro. debe de ir con su mascarilla. En mi oficina yo siempre tengo mi mascarilla puesta. Cuando paso visita con mi mascarilla puesta. Porque es una manera de tú cuidarte, pero también de tú cuidar al paciente que tiene hospitalizado. De cuidar a otro. Así es. Ya. Doctora, en este momento, justamente, llegando ya casi a la parte final del programa, usted acaba de hacer recomendaciones generales de higiene, sobre todo. Esa higiene que adoptamos en la pandemia y que fue tan buena, que después nos dimos cuenta que nos protegió a las personas que en este momento tienen a sus chiquitos enfermos. Y de repente se le ocurre darle un aceite de bacalao, se le ocurre darle otra cosa. ¿Qué es lo que debe hacer un padre, una madre o una persona que tiene un adulto mayor en su familia en este momento? ¿Es automedicarlo? ¿Debe darle antibiótico? ¿Puede dar una orientación general al respecto? Mira, el dominicano es muy propenso a llevarse de lo que dice la vecina, llevarse de lo que dice el que está en la farmacia, que ni siquiera es farmacéutico, pero eso es una conducta muy desaprobada, por decirlo de una manera. Lo correcto es que si tú tienes un niñito que tiene 3 días con fiebre, tú lo lleves al pediatra. Lo correcto es que si tú tienes una persona adulta mayor que está haciendo fiebre y tiene enfermedad comórbida, tú lo llevas al médico. O cualquier persona en estos tiempos donde hay tantos procesos importantes, cualquier persona que tiene una enfermedad que se pasó ya de esos días, donde tú dices una simple gripe, y ya tú estás viendo que tu cuerpo te está diciendo que te sientes débil, que tú no te estás sintiendo bien. que tú no te estás sintiendo bien, acude al médico. No esperes que pase 3 días con fiebre, porque por cada grado de temperatura que una persona tiene por encima del valor normal, tomando como referencia los 37 grados, si dura 1 hora con 38 grados, ya perdió 350 cc de líquido en 1 hora. Si tiene 39, ya perdió 700 cc de líquido en 1 hora. Si tú duras 2 horas de fiebre, ya no son 700 cc de líquido, son 1400 cc de líquido, y ya tú estás comprometiendo la volemia, la cantidad de líquido, y entonces el organismo, por supuesto, que ya alteró todo lo que son sus mecanismos de defensa y está enfermo. Entonces el mensaje claro que nos deja la doctora es que hay que ir al médico cuando uno se siente cualquier situación de salud. La mascarilla cuando se siente en procesos respiratorios y el lavado de manos y la higiene que no debemos descuidar. Y una adecuada nutrición, consumo de muchas frutas, que nuestro país es rico. Tenemos la guaguita anunciadora que llevan la naranja, que llevan los limones, que llevan la piña. Usarlas. Doctora, un verdadero placer haberla tenido con nosotros, con todas estas informaciones riquísimas para todos ustedes. Ojalá que les sean de provecho. Muchas gracias, doctora. Un placer para mí estar con ustedes. Encantada. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí por Teleradio América. Si no pudo ver el programa a las 6, entonces búsquelo en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana.